8 de la mañana con 30 minutos. Seguimos con el doctor Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima. También con ella conocer su opinión sobre este proyecto, todavía es proyecto, que ha presentado el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, para que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía no tengan responsabilidad penal cuando empleen sus armas en defensa del orden público y frente a ataques contra infraestructura pública o privada, ¿no? Establece que tanto el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía, en ejercicio de sus funciones y protegiendo instalaciones públicas o privadas, así como la vida, integridad de las personas, causa lesiones y no será responsable o responsabilizado penalmente, sobre todo recordando, ¿no?, lo que ocurrió tras la vacancia de Pedro Castillo, donde se registraron manifestaciones violentas y también hubo víctimas mortales. Bueno, es una norma innecesaria y peligrosa. Recordemos que las Fuerzas Armadas es una fuerza que puede ser letal. Las fuerzas del orden pueden ser letales si no actúan bajo un cierto control, un liderazgo, un ordenamiento jurídico. No se trata de ir y arremeter, por ejemplo, una protesta social y matar a todo el mundo. No, así no funciona en ningún país. Eso es gravísimo. Lo que funciona es que las fuerzas del orden justamente controlen ese orden dentro de un ordenamiento legal. Si hay excesos de la fuerza del orden, bueno, serán sancionados. Y si no hay excesos, aun cuando se produzcan algunos hechos de violencia, por ejemplo, un defensor, un policía, se ve obligado a disparar, pero ya en defensa propia, existen normas justamente sobre legítima defensa. Entonces, ese policía no tendría por qué ser sancionado, sentenciado, declarado culpable si actuó en defensa propia. O sea, las normas están. Lo que están poniendo ahí es peligroso, es una impunidad, es un acto de pura demagogia, es una situación realmente abusiva, porque lo que está diciendo es, oye, prácticamente maten indiscriminadamente y no les pasa nada. En estas marchas, estas manifestaciones. Y no es así, porque serían actos represivos, crueles, inhumanos, delictivos. No, y es que si no hay límites, la gente hace lo que quiere, de un lado o de otro lado. El derecho, la norma, justamente es el límite a esas conductas, porque si no, no habría derecho. Pues. Ahora, el asunto es que muchos también, de otro lado, le voy a contar, ¿no?, que también escucho a ciudadanos y gente involucrada en política que dicen, bueno, pero también vemos en las marchas muchos revoltosos, violentos, que lanzan piedras y otros objetos contundentes contra policía. ¿Y qué quieren? Que ellos se queden de brazos cruzados, y algunos a veces los rodean. ¿Y qué puede hacer ahí el policía, no? Bueno, el policía representa al Estado. El Estado tiene justamente lo que estamos llamando las fuerzas del orden, y las fuerzas del orden tienen mecanismos inteligentes, mecanismos, operaciones que están calculadas, diseñadas con inteligencia, y tienen armamento, tienen lo necesario para controlar y evitar el máximo derramamiento de sangre de la gente, porque si no, qué fácil, ¿no? Cualquier protesta, vamos y los matamos. Es que no puede ser así, porque también está regulado, acuérdese, el derecho a la protesta. La gente tiene el derecho a protestar. ¿Cuándo el policía o el efectivo puede usar su arma de reglamento? Cuando esté en peligro su vida. Cuando esté en peligro su vida y no le queda otra alternativa que proteger su propia vida, entonces ahí existe lo que se llama la legítima defensa. Pero eso está arreglado también. No es que viene un tipo con una piedra y yo le disparo con metralladora de golpe. Hay una diferencia, pues. Claro, ¿no? Tiene que haber una proporcionalidad, un criterio. La policía, por eso, en muchas partes del mundo es educada, es organizada, tiene los materiales, los elementos, los equipos. En algunos países, fíjese, en Inglaterra los policías, por ejemplo, no portan armas. No portan armas. En muchos países no portan armas, pero en caso de revueltas, tal,
tienen un armamento, pero no un armamento letal, sino paralizante. Y bueno, todo eso pasa en un país pues organizado. Y en la reciente manifestación, lo que se sabe es que esta víctima no estaba en ese momento, creo, atacando al policía, pero él creo que disparó al aire, todavía no quedó muy claro, y es que ahí donde muere Bueno, lo joven. que se ve es que hay un aparente disparo a este señor de modo directo, ya en momentos en que no había ningún acto de agresión ni nada para decir que había legítima defensa, simplemente le dispararon y punto, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es un caso que podría ser una situación exagerada, abusiva, extraña, que no corresponde a un trabajo ordenado de la policía, simplemente algún elemento que no falta, que se excedió en sus funciones y obviamente debe ser sancionado. Bueno, porque muchos jóvenes que están ahora último, los de la generación Z, están realizando manifestaciones, pero con este tipo de leyes podrían, bueno, como es lógico, ya no querer salir a marchar, ¿no? Me matan y no va a pasar absolutamente nada. O de repente puede pasar todo lo contrario. Recordemos que las dictaduras más crueles con leyes de este tipo igual han caído, justamente porque ya la población no soporta el abuso. Uh-huh. Otro tema que incluso están tocando los candidatos a la presidencia es derogar las leyes pro crimen. El Colegio de Abogados de Lima incluso hace ya varios meses que bien ha emitido un pronunciamiento, ha dado explicaciones y sustentos por qué deberían derogarse estas leyes, porque tenemos de la otra parte señalar que no existen leyes pro crimen, es una narrativa que simplemente la repiten, pero sin ningún fundamento. Y escuchamos a algunos abogados señalar que más bien son leyes pro derechos humanos, leyes antiabuso del Ministerio Público y del Poder Judicial. Bueno, lo que hay que empezar a decir es que estas leyes fueron promovidas por el Congreso. Y en el Congreso habían 90 congresistas vinculados a casos de prostitución, a casos de robo, a casos de corrupción de funcionarios, a los casos de Odebrecht, casos de crimen organizado. Y entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Dicen, nuestro enemigo común aquí, que persigue el delito porque yo me porto mal y después no quiero que me persigan, es la fiscalía. Y entonces, por eso todo el ataque que hemos visto a la fiscalía. Puede ser que la fiscalía en algunos casos se haya excedido, pero sancionemos pues al más fiscal. Y finalmente, quien decide una detención es el juez, no es el fiscal. Pero en todo caso, estos 90 individuos son los que sacan estas normas y entre ellas se benefician muchos de los abogados que dicen que esas leyes son buenas, porque, por ejemplo, algunos de estos abogados estuvieron vinculados a la defensa de Odebrecht o fueron árbitros en los casos de Odebrecht. Hay un caso de crimen organizado por ser árbitros de los casos de Odebrecht, por ejemplo. Y entonces estos personajes dicen, sí, la fiscalía nos hace daño y entonces vamos a abordar este tema modificando, por ejemplo, la ley de crimen organizado. ¿Y qué se dijo? Que salen, para empezar, los partidos políticos. No podrían estar en crimen organizado según la modificación. Un partido político no puede ser. Claro, ¿y quiénes son? Justamente los partidos de los que están ahí, la mayoría de estos señores congresistas. Ellos toman como ejemplo el caso de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Que se le acusó de crimen organizado con su asistente, su secretario y su chofer. Bueno, podría ser un exceso, no lo sé, respecto a Kuczynski y a la empresa Flex Capital que él generó y otras más, pero incluir, por ejemplo, a su chofer o a personas vinculadas parece un exceso. Además, creo que hubo, y esto es una crítica a la Fiscalía, un exceso en cuanto a no aplicar la presunción de inocencia, porque pedían prisiones preventivas y los jueces las daban, porque no es la Fiscalía la que detiene, la que ordena la detención, es el juez. El fiscal pide, presenta elementos y el juez es el que da. Pero en todo caso, aquí lo que hicieron es modificar la definición de crimen organizado, con lo cual un partido político ya automáticamente salió del crimen organizado. Hubo un caso famoso de los cócteles, por ejemplo, que ya no es crimen organizado. Pero ahí no está el cuento. El cuento es que al salir esta modificación
de la definición, a su vez se beneficiaron 50 tipos de delitos, entre ellos corrupción, entre ellos minería ilegal. La minería ilegal salió de crimen organizado. Entonces, ¿quién financió estas leyes? ¿Quién está detrás? ¿Quién es el poder económico? Yo entiendo que debe ser estas grandes mafias que están vinculadas al crimen organizado y muy amarradas con el sector político. Recordemos que Salguana, presidente del Congreso hasta hace poco, fue abogado de estas entidades de minería ilegal. Entonces, lo que estamos viendo es que se dieron leyes pro crimen. Cuando dijeron no al allanamiento, no queremos allanamiento, o el allanamiento le vamos a avisar, señora, usted que está vinculada al narcotráfico, le vamos a hacer el allanamiento la próxima semana, el día jueves a las 4 de la tarde. Esté con su abogado, que ya vamos, no esconda las pruebas en su contra. Bueno, y también lo de la incautación de sus bienes, ¿no? Exacto, el allanamiento, y luego se dijo, si no se detiene infraganti, entonces no puede haber detención. La detención tiene que ser en el momento, si no, no. Ahora, pero ¿usted cree que estas leyes considera usted que se vayan a derogar, pero en el próximo Congreso lo podría hacer? Bueno, podría ser, pero lo que quiero decir es que esto, nosotros lo advertimos desde el año pasado, iba a incrementar la criminalidad y definitivamente incrementó. Hoy día estamos con más de 2.000 muertos, se incrementó el sicariato, se incrementó la extorsión, el secuestro, lo dijimos, o sea, las cifras están. Entonces, y todo a propósito de estas modificaciones. Y acá hay algo maligno. Si bien es cierto, ellos se han beneficiado, estos 90 congresistas, lo que se les dijo es, señores, bueno, ojalá se beneficien solo ustedes. Aquí lo que permitieron es que el crimen organizado se beneficie todo este conjunto de delincuentes comunes. O sea, porque claro, el delincuente común también se ha beneficiado de estas leyes. Eso es lo grave. Esas son las consecuencias entonces de estas leyes. Pero yo le digo, este Congreso no creo que los vaya a derogar. ¿Será ya el bicameral? Bueno, le hemos pedido al presidente que presente iniciativas, que el presidente Gerí, que está... ¿Y qué les ha dicho? ¿Les ha respondido? No ha respondido, pero nosotros venimos diciendo, señor presidente, haga usted lo posible, presente las iniciativas respectivas. El colegio ha presentado el 21 de agosto una iniciativa para modificar esas leyes. Es más, estamos firmando un acuerdo ciudadano con un conjunto de organizaciones empresariales, asociaciones, grupos, gremios, en fin. Y vamos a luchar por un acuerdo nacional contra el crimen organizado. Muchísimas gracias al doctor Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima, por haber estado en los estudios de Vital FM. Muchas gracias. Gracias. Bueno, tenemos que hacer una breve pausa y al regresar vamos a comentar sobre los resultados en las elecciones en Chile, donde ha ganado el candidato de la derecha y que además ha advertido, yo gano y voy a expulsar a todos los extranjeros indocumentados. Ya volvemos.